Seguimos con más, nos acompaña el doctor Washington Pesantes, candidato a la presidencia por el movimiento Unión Ecuatoriana, lista 19, y está aquí para comentarnos su propuesta política de cara a esta intención de llegar a la presidencia de la República. Gracias por acompañarnos y bienvenido. Ya hace algún tiempo se habló sobre su candidatura, no es algo nuevo, se lo venía conversando desde hace algún tiempo, pero ahora, ¿qué situaciones marcaron o generaron para que Washington Pesantes se decida a participar como candidato a la presidencia? Muy buen día, gracias Fabricio por la invitación. Saludos a quienes escuchan en toda la provincia, en toda la región, este importante medio de comunicación. Estamos justamente acá para difundir nuestra propuesta que es distinta de los otros binomios que estamos terciando para la presidencia de la República. Tengo una trayectoria de servicio al país de más de 35 años. La ciudadanía me conoce en mis funciones de fiscal general. Y yo hice una carrera en la Fiscalía que duró aproximadamente 12 años. Desde la Fiscalía Nacional o Fiscalía General, como se denomina, pude cambiar la estructura, pude actuar con independencia, pude crear las fiscalías en todo el país. La oportunidad que tuve, le doy gracias a Dios, de haber servido a esta provincia con la Fiscalía Indígena en Otavalo, las fiscalías en casi todos los cantones. La infraestructura, aquí ni siquiera había una fiscalía propia cuando yo me hice cargo de fiscal general acá en la ciudad de Ibarra, dotar de fiscales, tecnología, de manera que hoy en otro ámbito de mi vida presento a consideración de la ciudadanía una candidatura de gente nueva y distinta. Jamás he sido parte de ningún partido político, he servido al país, como le acabo de decir, por más de 35 años como docente. Soy 25 años docente universitario y antes fui profesor también de colegio, me gradué de licenciado en Ciencia de Educación antes y también como docente en escuela de campo. Orgullosamente hay una trayectoria detrás de quien habla, por eso es que lejos de desentenderme de los problemas cuando el país más requiere del aporte de los ecuatorianos, el movimiento Unión Ecuatoriana, que comenzó hace 4 años, es el movimiento más nuevo que existe en el país, postuló mi precandidatura, como bien lo anota usted, hace aproximadamente 6 meses, y hoy estamos diciéndole al país, aquí hay una opción distinta entre lo que tenemos desde hace 10 años, la revolución ciudadana. ¿Para qué hacer juicios de valor si la ciudadanía lo sabe? Vivimos en la peor crisis económica, política, moral en el país. Diferencia entonces es la que nosotros marcamos con este gobierno, pero también lo hacemos de manera respetuosa, porque no se trata de insultar o estigmatizar a nadie. Diferencia también con los que gobernaron antes de Correa. Los del pasado y los de ahora son corresponsables de la crisis de falta de empleo, de la crisis ética que vive el país. Por eso es que ponemos a consideración de la ciudadanía una candidatura nueva, distinta. ¿Cuáles son los temas más importantes que Washington Pesantes espera impulsar en caso de llegar a la presidencia de la República de manera inmediata, tomando en cuenta lo que usted señala? Hay un país que tiene una situación económica bastante compleja, el presidente aseguró que ya salimos de la recesión, la percepción general es que todavía nos mantenemos en esa situación, hay un tema de corrupción que está golpeando de manera fuerte la institucionalidad de este país y otras situaciones en torno a que no se han logrado consolidar grandes proyectos que permitan un desarrollo del Ecuador. ¿Cuáles son las propuestas específicas que tiene Washington Pesantes? Sí, el diagnóstico que usted acaba de hacer en breves palabras es muy coherente. El país necesita trabajo, el país necesita salud, educación, justicia, seguridad, fiscalización, rendir cuentas, de manera que simultáneamente se deben ir enfocando todos estos aspectos. ¿Qué priorizar? Para nosotros lo fundamental es crear fuentes de trabajo en este país. En un Ecuador de hoy, en donde más del 60% está subocupado o desocupado totalmente. Hablo de subocupación por este verdadero ejército de migrantes de las parroquias, de los anejos que salen a las ciudades. ¿Y cómo se va a generar eso, tomando en cuenta que el sector privado que existe en el país se encuentra en una etapa donde no le posibilita incrementar el número de trabajadores? Mire, hay varias formas de hacerlo. Evidentemente que no se trata solamente de hablar de empleo, porque si hablamos de empleo significa relación de dependencia, ya sea del Estado o del sector privado. En el sector privado, si tuviese reglas claras, y no hubiese tanto impuesto aquí en el país
Pagamos 68 tributos, 68 tributos. Entonces, si usted desregulariza, si revisa esos impuestos, va a haber gente que invierta en el país. Los mismos ecuatorianos que sacaron dinero a Colombia o Perú, en los 2 últimos años sacaron 3.000 millones de dólares hacia el Perú, inversionistas ecuatorianos. Si persigue a los ecuatorianos con leyes como la plusvalía, paraliza el sector de la construcción. El país necesita 1 millón de soluciones habitacionales. Con una ley de plusvalía lo que hace es detener el avance de este sector importante. Entonces, si usted apoya el agro, aquí somos 6 millones, 7 millones de gente que vive en torno a la agricultura. Si apoya el emprendimiento, al artesano, he estado visitando la provincia constantemente, estoy por acá, he estado en San Antonio y mire, prácticamente están cerrando los almacenes, no hay ningún apoyo. Entonces, si apoya el emprendimiento, si pone leyes claras, va a crear trabajo. No se trata de ofrecer 500.000, 1 millón, 2 millones de empleo. Se trata de generar trabajo, confianza, retornar los ojos al campo, a la agricultura. Esa es la única manera, no hay una solución mágica para crear trabajo en el país, creando confianza. Hay que emprender evidentemente en la fiscalización. Hoy el país está más endeudado que nunca. Hoy 43.000 millones de dólares debemos, lo que significa que cada uno de los 16 millones de ecuatorianos nace con una deuda de aproximadamente 1.700 dólares, de manera que per cápita es uno de los países más endeudados del mundo, cada habitante ecuatoriano. El tema de minería, el tema de la Constitución, porque se ha cuestionado mucho el excesivo presidencialismo en el tema de esta Constitución vigente que ha superpuesto el Poder Ejecutivo por sobre los demás poderes y que muchos aseguran que es lo que genera estas situaciones de falta de fiscalización. ¿Cuál es Hay un proyecto político que comenzó hace 10 años, quizá con buenas intenciones, pero que ha ido degenerando. La Constitución del 2008 otorga demasiados poderes a la función ejecutiva. Eso se llama hiperpresidencialismo. Eso no es una formalidad, eso hace daño a la democracia. Hoy vivimos una cuasi dictadura en donde un solo partido político, Alianza País o Revolución Ciudadana, controla la función legislativa, función electoral, el quinto poder, evidentemente el ejecutivo. Todos los poderes están cooptados. Ha dividido a los gremios, ha intervenido en UNE, ha intervenido en AFEUE, ha intervenido en el FUD, en todas partes. Eso es una especie de monarquía. Y cuando pretenden perenizarse en el poder, estamos hablando de un retroceso al pasado. De manera que es imprescindible, y nosotros somos la única organización política que sigue manteniendo firme, como desde hace tiempo lo venimos diciendo, la decisión de convocar a una consulta popular que viabilice una asamblea constituyente, única forma de eliminar esta estructura diseñada, como lo dije antes, para concentrar el poder de manera monopólica, para restar derechos a los ecuatorianos. ¿Cómo eliminar un quinto poder de que se llama de participación ciudadana? No hay otra forma que no sea a través de la consulta popular. No sé qué piensan los otros candidatos. Piensan que si alguno de ellos, excepto me estoy refiriendo a cualquiera de los otros, menos el oficialista, que si llegan al poder ellos van a utilizar los mismos instrumentos que nos deja la Revolución Ciudadana. Eso no es hablar con la verdad. Nosotros proponemos ir a una consulta popular para una asamblea constituyente, desarme no solamente esto, una serie de leyes que se derivan de la Constitución, ley de comunicación que coarta la libertad de expresión, que crea un organismo controlador que le dice a usted qué es lo que debe y qué no debe decir. Esa es la Ley Orgánica de Comunicación, en donde en el artículo 55 establece esa especie de torquemada de la comunicación, una especie de tribunal de la Inquisición que ha sancionado a 200, 300 periodistas sin la menor razón. Todo esto hay que cambiar para que el país viva en democracia. El tema de dolarización que salió el debate esta semana por alguna posición de algunos de los candidatos. ¿Mantenerla, cambiar una moneda nacional? Sí, salió porque me parece una herejía, lo digo con mucho respeto. El candidato oficialista ha hablado de que cuando tengamos nuestra moneda las cosas van a cambiar. Si tuviésemos una moneda propia nosotros estaríamos devaluando diariamente como lo hacen otros países, como lo hacen en Venezuela. Eso no lo va a permitir el pueblo ecuatoriano, lo digo con entereza, con claridad. La única forma de mantener cierta estabilidad dentro de la crisis que vivimos nosotros es mantener la dolarización. Eso no se toca. Acuérdese usted que nosotros teníamos inflación del 200, 300%, se pagaban intereses del 60% en tiempos en que
El Banco Central era la fábrica de billetes, que están añorando, claro, hoy sueñan, quisieran tener la posibilidad de fabricar billetes sin sustento, por eso están hablando o insinuando irse de la dolarización. Eso no es posible, el país tiene que mantener la dolarización. En el tema de corrupción, ayer habló el fiscal y dijo que el principal, en el tema de Odebrecht, ya habían descubierto quién es el corruptor, pero que les resultaba un poco más complicado saber quiénes se beneficiaron de esa corrupción en el país. Hay el tema de Petrocomercial y otros temas que han quedado muy pendientes. ¿Cuál es la posición, cuál sería la acción que Washington Pesantes cumpla si llega a la presidencia para pues atacar estos temas? Uno de los problemas fundamentales de este país es la corrupción. Si cuantificamos, obviamente que este es un lastre que venía desde hace muchos años, si cuantificamos un 10 o un 15% del presupuesto del Estado, que hoy es de 30.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué estamos hablando? De cerca de 5.000 millones de dólares que se van por vía de corrupción. De manera que nosotros somos la reserva ética, la reserva moral de este país. ¿Qué vamos a hacer? El mejor testimonio de lo que vamos a hacer es mi trayectoria. Yo estuve 10, 12 años en la Fiscalía. Yo comencé en la Fiscalía en el 99, hice una carrera y siempre por concurso de méritos. Yo fui ministro fiscal de Pichincha en el 2004, desde el 2004 y el 2006 gané un concurso, antes de que Correa sea presidente, gané un concurso para ser fiscal general del Estado. Y desde la Fiscalía fiscalicé, valga la redundancia, inicié juicios penales, Ministerio del Deporte, Ministerio de Salud, caso ambulancias, Ministerio de Agricultura, Corte Constitucional o Corte Cervecera, bonos espirituales y un caso muy importante contra la petrolera brasilera Petrobras en el caso Palo Azul. Yo me jugué íntegro porque con el disgusto de quienes ejercen el poder yo inicié una investigación. Es el mayor atraco en la historia de este país. Aproximadamente 5.000 millones de dólares, parecido al déficit que tiene este país este año. 5.000 millones de dólares. ¿Qué quiero decir? Se llevaron petróleo, 100 millones de barriles, 100 millones de barriles de $50 son 5.000 millones de dólares, ¿no es cierto? Se llevaron y yo enjuicié. Quizá eso me costó salir de la Fiscalía, pero lo hice con interés, de manera que ese es el mejor testimonio de lucha contra la corrupción. Instrumentos. No se puede controlar la corrupción con código de ética. Hay que adoptar instrumentos fundamentales, jurídicos, como aquel que nosotros proponemos y que yo lo propuse siendo fiscal general en el 2009, se llama Ley de Extinción de Dominio. Significa que a través de un proceso rápido, sumario, ante los jueces, con respeto al debido proceso, el Estado de manera inmediata, en 1 o 2 meses, con derecho a la defensa, como no puede ser de otra manera en un Estado de Derecho, pueda tomar posesión, rescatar los bienes mal habidos de la corrupción. Y no solamente en los casos de corrupción, de cohecho, peculado, concusión, cuando se apropian del dinero del Estado, sino en toda clase de narcotráficos. Por ejemplo, esta ley estuvo vigente en Colombia, se lo creó un tiempo antes de que muriera Pablo Escobar. Él tenía una fortuna calculada en más de 2.000 millones de dólares, una fortuna inmensa. Se le siguió un juicio penal. Él murió antes de que termine el juicio penal. Si esperaban el juicio penal, nunca se hubiese podido recuperar los bienes. Entonces, porque cuando muere una persona, prescribe la acción penal. Discúlpeme, perdóneme. Entonces, la ley de extinción de dominio, antes de terminar con un proceso penal, permite tomar posesión de los bienes. Eso estamos proponiendo. Son leyes claras para detener, para controlar la corrupción en este país. Muy bien, agradecemos esta mañana la presencia del candidato a la presidencia Washington Pesantes por la lista 19. Finalizamos el espacio de entrevistas. Seguimos con más en Café Noticias.